Y voy a quitar el video. Ok. Ahí ven bien, sí. ¿Compartió bien? Sí, doctor. Sí, ok. Bueno, vamos a ver. Sí, doc. Ok, perfecto. Bueno, ahí me van a estar viendo. Ahí cualquier cosa que ustedes necesiten, durante sus rotaciones, por ahí yo voy a estar dando vueltas. Bueno, yo ahorita soy el jefe de residentes, entonces también cualquier problema que tengan con algún residente, primero le dicen al doctor Cubas, ¿verdad? Y si no se puede resolver por ahí, entonces ahí resolvemos nosotros. Ahí sí no hay ningún problema. Entonces, voy a hablarles más que todo de sobre patologías y que tengan que ver mucho con anticoagulación. Obviamente lo que más vemos nosotros es lo de tromboembolismo pulmonar, sobre todo los que están rotando en medicina interna o los que estén en emergencias. Este, van a ver mucho de pacientes que llegan con algún grado de TEP. Vamos a meter aquí más toquecito para meter a más gente que está ahí esperando. Entonces, vamos a hablar de tromboembolismo principalmente. Y ahora les voy a dar unas pautas este, de un poco de anticoagulación, cómo lo pueden manejar. Es algo muy sencillo en realidad. Eh, Sobre todo pensando ustedes como médicos generales, ¿verdad? Obviamente. Ojalá después el que quiera especializarse, pues que se vaya fogueando, ¿verdad? En la especialidad que quieran, independientemente de lo que sea. Y esto es más una patología de medicina interna, ¿verdad? Ok, entonces el tromboembolismo pulmonar. Podemos tener un montón de presentaciones con respecto a lo que es un tromboembolismo pulmonar agudo, sobre todo los pacientes que llegan ahí agudos o los que nos suben ya los ingresos muy rápido, ¿verdad? Desde abajo, que puede ser una presentación muy variable, desde algo muy sencillo, ¿verdad? Un paciente que esté con disnea, inclusive pacientes que estén completamente asintomáticos, hasta ya propiamente el paciente que se encuentra en un shock. La mayoría de los casos en shock cardiogénico, en donde se ve afectado más que todo lo que es eh, la bomba derecha, ¿verdad? Entonces el paciente te va a llegar hipotenso, te va a llegar desaturado, te va a llegar chocado propiamente, ¿verdad? La mortalidad depende también de la presentación. Tenemos que va desde el 60% de esos pacientes bastante chocados hasta un 1%. Ahí hay que hacer después las clasificaciones y digamos las estratificaciones de riesgo para ver más o menos a qué nos estamos enfrentando. Eh, Desgraciadamente, la sospecha de los síntomas que se dan es muy parecido a muchas cosas. Entonces, eh, es como un diagnóstico de descarte, que al final de cuentas no es un diagnóstico como tal, sino que al final de cuentas es un tipo de síndrome que lo está causando alguna otra cosilla. Entonces, lo primero que tienen que hacer es la sospecha clínica y una vez que tenemos la sospecha clínica, de una vez actuar, ya sea, dependiendo del grado, ¿verdad? Llegar hasta el grado de embolectomía, hasta embolisis, hasta hay pacientes que vos mismo puedes ver en emergencias y lo puedes mandar a la casa o inclusive lo puedes mandar de una vez a la clínica de anticoagulados para que vaya a anticoagularse o uno mismo lo puede manejar en la consulta como medicina general. Entonces, como definición, podemos tomarlo así: obstrucción de la circulación arterial de la arteria pulmonar por una de las ramas, por algún material que se origina de otra zona del cuerpo. Entonces, estamos hablando de trombo, liberación de algún tipo de tumor, grasa, ¿verdad? Sobre todo en lo que son las cirugías de ortopedia, inclusive émbolos de aire. Entonces, cualquier cosilla nos lo puede ocasionar. Sí, hay que tener muy en claro lo que son las clasificaciones, cómo lo clasifican lo del tromboembolismo pulmonar. Según el tiempo, tenemos que puede ser de agudo, ¿verdad? Subagudo o crónico. Ya cuando pensamos en un tromboembolismo crónico, probablemente ya el paciente tiene algún grado
de deficiencia en la bomba derecha, inclusive ya tiene grado de hipertensión pulmonar. Y ahí estamos hablando de lo que es el tipo de hipertensión pulmonar tipo 4, que si vemos la clasificación de los tipos de hipertensión pulmonar es como el menos común, ¿verdad? Como el más común sería el tipo 2, que ya es meramente cardiogénico, por isquemia u otras cosillas, ¿verdad? Que tienen que ver con bomba izquierda. Pero el tipo 4, acuérdense que es de tromboembolismo pulmonar sobre todo, porque eso sí lo preguntan mucho en las rotaciones, sobre todo en las de medicina interna. Entonces, ustedes van a ver que nosotros a veces pasamos visita y hablamos, le hacen un ecocardiograma a algún paciente y entonces ya dicen datos de hipertensión pulmonar, y uno habla ya del tipo como tal. Como les digo, la mayoría siempre, casi siempre es de, de bomba izquierda, ¿verdad? Como les dije, es una complicación de algo más. Entonces, uno lo que hace es que maneja la parte aguda del tromboembolismo pulmonar. Digamos, ustedes les ingresa un paciente, entonces sí, ok, el diagnóstico de ingreso es lo del TEP, pero una vez que ya llega al salón, se estabiliza y todo lo demás, ya hay que buscarle cuál es la causa. Y ahí tenemos que tener muy en cuenta lo que era la tríada de Virchow. No sé si alguno se acuerda de qué especificaba en la tríada. Está muy fácil. Lesión endotelial, Ujú. éstasis hipercoagulabilidad. Perfecto. Entonces, como ven, cualquier tipo de enfermedad que nos ocasione cualquiera de esas tres cosillas va a generar un alto riesgo de TEP, ¿verdad? En realidad, cualquier tipo de trastorno de la coagulación que nos vaya a generar algún tipo de trombo. Después está la clasificación, simplemente hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable, que aquí es donde entramos ya en lo que es el TEP masivo y el TEP submasivo, que realmente no tiene mucho que ver. Ah, bueno, esto es nada más para que vean lo de la clasificación de hipertensión pulmonar, eso ténganlo en cuenta porque siempre lo preguntan en las rotaciones, ¿verdad? Entonces les dicen, ¿qué tipo de hipertensión pulmonar le parece a usted que sea? Por tal razón. Entonces tiene que ver mucho con la causa, ¿verdad? Como les dije, la tipo 2 es la más común y por ahí está entonces la tipo 4, que es la de tromboembolismo pulmonar. Eso nada más para que lo tengan por ahí. Entonces vamos a ver el paciente que llega hemodinámicamente inestable. En ese momento ya podemos ir hablando un TEP masivo, que el TEP masivo no quiere decir realmente que, digamos, está obstruido prácticamente las dos ramas de la arteria pulmonar como tal, ¿verdad? No tiene que especificarse sobre todo por la que es la localización del TEP, sino que el TEP masivo es como lo vamos a ir abordando. Es un paciente prácticamente inestable, que llega inestable, que llega en shock, que hay que intubar de una vez ahí en salas de shock, que hay que empezarle vasopresores, que hay que empezarle trombolisis, embolectomía, y ahora que está muy de moda, que eso estoy hablándoles más o menos de este año para acá, que ahora se está usando mucho la terapia eco, sobre todo ahora que entró el doctor Hernández, el de hemodinamia, que es principalmente el que los hace, junto con el doctor Podvinsky. Pero sí, ahora se usa mucho terapia ecos y estos son los pacientes comúnmente que tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, hipotensión, nada más ahí como definición, hipotensión con disminución de 40 milímetros de mercurio en menos de 15 minutos, ¿verdad? Vemos el paciente que se nos está hipotensando, entonces hay que empezar a actuar. Ya sea un paciente con uso de inotrópicos, también es un paciente en shock. Y ya un paciente de estos, pues vamos a tener que, inclusive más del 58% de mortalidad si no actuamos rápido. Este, comúnmente, no quiere decir que todos, a veces pueden ser émbolos pequeños, comúnmente pues, son por émbolos grandes, ¿verdad? Pero siempre vienen con alguna otra patología en medio, alguna comorbilidad que les va a generar que lleguen a una inestabilidad muy rápida. Por ejemplo, un paciente con cáncer, ¿verdad? Un émbolo que por alguna neoplasia que tenga por ahí, o sea, que es un paciente meramente TEP para neoplásico. Y después están los estables, que son los submasivos, que igual, el submasivo hay que considerar prácticamente varios espectros. Está desde, como les dije, el asintomático completamente, ¿verdad? A un paciente que está moderadamente estable. O sea, no cumple con criterios de inestabilidad como tal,
y no es un paciente que necesariamente necesita ir a una unidad de cuidados intensivos, pero sí hay que tenerle cuidado. Entonces ya ahí uno habla de un TEP submasivo, ¿verdad? Entonces después hay que hacerle lo que es toda la estratificación de riesgo y así nos vamos a dar cuenta cómo es que viene ese paciente. Obviamente ustedes lo ven boqueando y lo ven chocadísimo, no responde, y pues estamos hablando de un paciente inestable. Entonces, con respecto a la estratificación, estoy hablando más que todo de un paciente estable en el que podemos darnos un poquito más de chance en estudiar, por lo menos al inicio, ¿verdad? ¿Qué nos está ocasionando? Algo rápido que podamos mejorar. Eh, por ejemplo, el paciente ya se le puede estar pensando en realizar un ecocardiograma para ver cómo están las cámaras derechas, si hay dilatación ventricular derecha, pero esto no quiere decir que esto va a ser diagnóstico, no es pacto neumónico del TEP como tal. Pueden venir pacientes inestables que el TEP es sumamente agudo, que ni siquiera hay trastornos en las cámaras ventriculares derechas. Entonces se le hace un ecocardiograma, ya se ve que hay dilatación, ya se ve que hay disminución de la contractilidad, y esto va todavía a aumentarle más el riesgo de muerte al paciente, al puro inicio. Después, pacientes que vienen o que ya tienen algún antecedente de isquemia miocárdica, entonces se le hacen marcadores, se le hace un ProBNP a ver también si sale muy elevado para pensar que ya está haciendo disfunción derecha. Este, bueno, como les pongo aquí, cuando los ProBNP, los marcadores en general, están bajitos, eso nos da un buen pronóstico para lo que es la atención en forma aguda. Igual las troponinas, mayor mortalidad a corto plazo. En general, si esos marcadores están elevados de inicio, aunque sea un paciente no conocido isquémico, eh, nos quiere decir que ya el miocardio está sufriendo. Entonces, eso nos va a generar una mayor mortalidad. Eh, y en este caso, ¿verdad? Podríamos estar pensando en ya un paciente que se puede beneficiar de una trombolisis como tal, en una condición más monitorizada, ¿verdad? Por decirlo así, nos podemos dar un poquito más de chance y estudiar bien si podemos hacer la trombolisis, no tienen contraindicaciones u otras cosillas. Luego, lo que es la clasificación por ubicación, ¿verdad? De lo que es el trombo. Tenemos a nivel de la bifurcación, que ese es el famoso en montura, ¿verdad? Que van a oír por ahí, es sobre todo lo que son los reportes de los TACs, de los angioTAC, cuando se les hace. Si es lobar, segmentario, subsegmentario. Obviamente eso tiene que ver con a dónde está ubicado el, el, el trombo. Puede ser unilateral, puede ser bilateral. Este, Obviamente, entre más esté afectado, más es el riesgo de mortalidad. Y está lo otro que se llama el trombo en tránsito, que el trombo en tránsito es aquel que, digamos, es un trombo que se está generando a nivel de cámaras derechas. Entonces, que todavía anda por ahí y que tiene un alto riesgo de generar un tromboembolismo muy, este, digamos, en este caso, una obstrucción, por ejemplo, de las arterias pulmonares como tal. Entonces, estos trombos en tránsito ya generan una mayor mortalidad. Se dice que aproximadamente de un 40%. Entonces, cuando se le hace el ecocardiograma, ahí se tiene que revisar muy bien si no hay algún trombillo ahí que se esté generando en las cámaras. Después, bueno, como les dije, es manifestación de otra condición y eso hay que tenerlo muy en claro. Con la tríada de Virchow, eso, cualquier enfermedad que nos genere cualquier situación de la triada, hay que estudiarlo como tal. Entonces, tenemos los factores inherentes, por ejemplo, ya el paciente con trombofilias o que no se le conoce, pero después hay que estudiarlo, sobre todo en pacientes jóvenes. Alguna trombofilia, las más importantes, factor de V de Leiden, el de la mutación de protrombina, ese es súper importante porque por sí solo genera trombos. Hay otros que necesitan otro factor adicional, como la homocistina y todo, y inclusive el factor V de Leiden, necesitan otro factor adicional para generar los trombos más fácil. El de la antitrombina sí es, por sí solita genera
sus trombos. Entonces, por ejemplo, una paciente que tiene un SAF y que está utilizando anticonceptivos. Entonces, vean que ahí ya tenemos un factor aparte del SAF como tal, que no se ha conocido, ¿verdad? Pero el de antitrombina, como trombofilia, sí hay que tenerle bastante cuidado. Igual, las deficiencias de proteínas S y C, y bueno, aquí la antitrombina, como les dije, no necesitan también algún otro factor ahí que les afecte. Pero los que hay que estudiar siempre, siempre es, sobre todo en mujer joven, en lo del SAF, ¿verdad? Hacerle todo el tamizaje y estudiar, por lo menos tener siempre lo de la antitrombina, que ese es el que nos va a decir anticoagúlelo de una vez, porque va a estar generando trombos por sí solo. Después, bueno, pacientes que hayan tenido trombosis venosa profunda, ¿verdad? Por alguna situación, ya sea una cirugía u otras cosillas, tenemos que de esos un 13% pueden tener alguna deficiencia proteica, un 17% de los que tienen deficiencia del factor de Leiden pueden estar haciendo trombosis venosas y inherentemente después puede generar un TEP, y un 4% podemos ver con pacientes que tienen un SAF. Entonces igual hay que estudiarlos, por lo menos hacerles el tamizaje ya obviamente posterior de que pasó toda la inestabilidad, si llegó inestable o si estaba estable y se pudo mandar a la consulta rápido, eh, hay que estudiar todas esas partes. Y luego factores adquiridos, el paciente encamado, ¿verdad? El viejito de geriatría que tiene ahí más de 3 días encamado y que a alguien se le olvidó ponerle parinas. Entonces, ahí va a salir con el TEP, hospitalizado en los últimos 3 meses, hasta un 39%. Cirugías mayores, que es lo que más comúnmente se ve en salón, estando ya varios días ahí. Y este es súper importante, que es las paraneoplásicas. Entonces, paciente con malignidad, encamado, que está ahí en salón, siempre hay que estar pendiente de que no esté haciendo un TEP y siempre tiene que estar con profilaxis de anticoagulación. Eh, ya cuando ya le da el tromboembolismo o cualquier tipo de embolismo, ya son otros 100 pesos y hay que buscar la forma del tratamiento ideal para lo que es el tromboembolismo paraneoplásico. Otros factores, bueno, pacientes que utilizan EPO, sobre todo los nefrópatas, pacientes que surgen con muchas transfusiones, por ejemplo los de hemato, ¿verdad? Bueno, fracturas, que esto tiene que ver mucho con lo que es las cirugías y pacientes que están con quimioterapia como tal. Eh, Después, uno de los factores más importantes que hay que tener en cuenta, el paciente que ya haya tenido algún tipo de embolismo previo, sobre todo el que ya ha tenido un embolismo pulmonar previo. Comúnmente se puede ver, usted historia el paciente cuando llega a emergencias, ya sea al consultorio 1 y llega disneico, no está hipotenso como tal, pero sí llega con disnea y con dolor torácico. Obviamente hay que descartarle un proceso isquémico, pero también hay que tener consideración si ya ha tenido un embolismo, ya sea una trombosis venosa profunda por ahí, que se hace 5 años y la anticoagularon por 6 meses y listo. O que haya tenido un previo. eh, eh, Eso le va a dar un riesgo altísimo para que le dé un nuevo TEP. Entonces, vean acá, por ejemplo, 2 años, un paciente que ya haya tenido un TEP de un 18% a que ya le dé uno nuevo, a 5 años hasta un 25% y hasta 8 años un 30%. Entonces, esos hay que tenerles en cuenta, sobre todo cuando uno les hace la historia clínica y llegan con algún dolor torácico como tal. Inclusive, solo con que llegue un dolor torácico hay que descartarles. Si vienen estables, ahora les enseño un poco más lo del manejo. Si vienen estables, ahí ya podemos considerar lo del dímero D y todo lo demás, cuando les da un riesgo bajo, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Eh, Tenemos igual la variedad de las presentaciones, como les dije, y usted con solo que tenga la sospecha clínica de un TEP, ¿verdad? O que los puntajes les dé alto, eh, o algún otro factor de riesgo, como todos esos que les mencioné anteriormente, y sobre todo la historia clínica, que les haga sospechar que tienen un TEP, ya con que usted se le prenda el foco, ya usted tiene que estar pensando en anticoagularlo. Independientemente si no le ha hecho un angiotax, independientemente si no le ha hecho el dímero D, independientemente si no tiene un ecocardiograma previo. O sea, con solo la sospecha clínica, nadie lo va a culpar a usted de que ya le empezó la anticoagulación.
Esto más o menos, ahí se los dejo. Estos son un par de casillos, más o menos de cómo es la presentación de dos casos, desde el que está completamente inestable hasta el paciente que está más estable, ¿verdad? Eh, Ahí se los dejo para que le echen un ojillo más o menos de presentación. Esos son dos casos que yo vi, de dos casos que cuando yo estaba en consultorio uno, eh, así prácticamente, esos son los pacientes que me habían llegado en ese momento, para que vean que desde el consultorio uno le puede llegar a uno un paciente inestable. Por ejemplo, este que tenía un antecedente en un CA de páncreas y llegó disneico, llegó hipotenso, vean aquí la presión como está, hoy llegó despierto, ¿verdad? Pero taquicárdico, eh, desaturadillo, eh, y y ahí lo pasamos a la de shock y ahí ya se le hizo todo lo demás y se vio que sí tenía un TEP. Pero desde el consultorio uno, ahora que ustedes están ahí y reciben los pacientes, ya tienen que tener como esa sospecha, sobre todo con todo lo que les he mencionado anteriormente. Después, vamos a ver, bueno, esto igual, lo que les dije, la sospecha clínica siempre en pacientes con este tipo de síntomas. Y eso le podemos agregar un más de algún proceso tromboembólico previo. Aquí tenemos las escalas para ir viendo más o menos cómo lo vamos a ir estratificando. La que más podemos utilizar inmediatamente, y yo creo que es la más fácil y que ustedes lo pueden utilizar, no hace falta que usen nada más, está muy fácil de sacar con el paciente ahí al frente, que es la de Wells modificada, que esta es la que más se usa para el riesgo. Si ven, ahí tenemos los síntomas. Ahí le vamos sumando a puntillos y depende de eso vamos a ponerle el riesgo que le dé. Así, en términos generales, si de esto nos da un riesgo bajo, un riesgo intermedio, ahí sí está justificado hacerlo del dímero D. Si el dímero D les da muy bajito, hay que descartar alguna otra causa. Y si el dímero D les da alto, más de 500 por lo menos, de una vez pueden coordinar un angiotac. Ahí mismo, desde el consultorio 1, ustedes llaman, tengo un paciente con esto, con un dímero D en tanto, le da un riesgo bajo, pero sí le da el dímero D alto. Ya con eso no deberían rechazarles hacerle el angiotac. Y obviamente si ya esto le da un riesgo alto, ¿verdad? Ni siquiera hay que hacerle el dímero D, no hay que hacerle ningún otro examen, hay que hacerle el angiotac de una vez. Obviamente si viene muy estable hay que pasarlos al lechoga, reanimarlo y en el momento que se tenga que hacer el angiotac se hace. Ojo, nada de esto quiere decir que hay que retrasar el tratamiento, ¿ok? De anticoagulación, ya sea que digamos el que esté ahí encargado le vaya a dar criterios para trombolisis o inclusive embolectomías, que ya estamos hablando de otro nivel, o inclusive nada más empezar con el Clexane. Nada de esto tiene que atrasarles el tratamiento. Ya con que ustedes tengan la sospecha clínica, independientemente si les da un riesgo, digamos que un riesgo intermedio por ahí y un riesgo alto, ya de una vez hay que anticoagularlo. Esto más o menos, se los dejo por ahí, es cómo hay que seguir las pautas de pacientes con tromboembolismo, con sospecha de tromboembolismo de bajo, mediano y alto riesgo. Pero prácticamente es lo que les estoy diciendo. O sea, si sale alto riesgo, vean aquí, por ejemplo, un Wells de 6, le hacen de una vez la angiografía, ¿verdad? Y una vez que sale positivo, entonces hay que empezar la anticoagulación. Y prácticamente así es para todos. Aquí nada más les agrega todo lo que es el puntaje de Wells y ustedes siguen ese diagrama y prácticamente es lo que hay que hacer. Eh, Después, vamos a ver, esto nada más es que lo había puesto ahí como forma de un estudio que habían hecho y cómo se ajusta lo del dímero D con respecto este, a su uso, ¿verdad? En pacientes con TEP agudo. Al final la conclusión, tenemos que el dímero de menos de 1000 con un Wells bajo le da una baja probabilidad de TEP, digamos, de aquí a 3 meses, con una buena intervalo de confianza y todo lo demás. ¿Verdad? Nada más hay que
para que tuvieran en cuenta eso con respecto a lo que es el dímero D. Y la sensibilidad del dímero D disminuye en cáncer, en mujeres embarazadas, por eso aquí les ponen que es una evaluación de los pacientes no embarazadas. Mujeres embarazadas, ya el dímero D no nos sirve, y pacientes mayores de 65 años y pacientes sobre todo de 65 años y que estén hospitalizados. Ya, ya en esos casos el dímero D no nos sirve. Entonces, para que vean que más bien hay que irnos quitando de la idea de que hay que tener el dímero D. Y ustedes con sospecha clínica llaman a rayos y de una vez, dependiendo del riesgo, de una vez les tienen que hacer el angiotac. No deberían de por qué negarse a hacerles un angiotac. Aquí tenemos, por ejemplo, les va a servir mucho de entrada. Paciente estable, paciente inestable. Si paciente inestable, lo único que hay que hacer, si a ustedes les llega, es pasar a sala de shock, ¿verdad? De una vez. Después, paciente estable, le sacamos el riesgo para que ver cuánta probabilidad nos da de que tenga un TEP y si está, digamos, de bajo riesgo, sí podemos darnos el chance de hacerles el dímero D. Luego aquí tenemos la escala de PESI, más que todo para estratificación de mortalidad, ¿verdad? De ese paciente. Ustedes van a ver que por ahí ponen paciente con Wells de tanto, o sea, alta sospecha o baja sospecha, y ya con un PESI, que el PESI nos va a decir ya el paciente que tiene el TEP, cuánta mortalidad tiene. Entonces es igual, es agarrar un puntaje, sumarlo, y dependiendo, aquí están cómo se clasifican abajo, y dependiendo de cuánto puntaje les dé con esto, entonces ya pueden clasificar un PESI. Esto más que todo para ver la mortalidad y así ver la severidad de el TEP ya una vez presentado. Bueno, esto también es parte del PESI, nada más para que lo tengan por ahí, según el puntaje, y aquí tenemos la mortalidad a 30 días. Esto lo usan mucho más en emergencias, ¿verdad? Cuando les ponen ahí la notilla, los TEP que están agudos o que pasan a Peri 1, Peri 2, perdón, siempre a ellos les gusta mucho poner la escala de PESI. Ya una vez que está hospitalizado, y pues si tiene un alto riesgo de mortalidad, no, al final de cuentas una vez ya está estabilizado, hay que darle el tratamiento como tal. Eh, con respecto a lo que es el tratamiento, entonces hay que darles anticoagulación, ¿verdad? Dependiendo de el riesgo que tienen, aquí tenemos como tratamiento inicial. De una vez, ustedes sospechan, se tiene que coordinar el uso del Clexane, ¿verdad? De parinas de bajo peso molecular. Lo ideal a nivel agudo sería usar Fondaparinux, pero eso es un mito, ¿verdad? En el hospital de nosotros. Entonces, a veces ni lo consideramos, pero eso sería lo ideal. Después considerar la trombolisis y ya aquí tenemos embolectomía, cirugía y en casos que se tengan que usar vitamina K cuando no hay nada de lo demás, entonces se usa la warfarina de una vez, sobre todo en pacientes de bajo riesgo. Esto en los primeros 5 días. Ya una vez que se estabiliza, ya hay que ir pensando de una vez del traslape. Digamos, lo que se hace en el hospital es que usted le deja el Clexane cada 12, dependiendo del peso, 1 miligramo por kilo, cada 12 horas. Ahí comúnmente lo que dejan que uno envíe es por 10 días, entonces mientras tanto hay que ir haciendo el traslape o ir pensando de una vez en hacer el traslape a warfarina, ¿verdad? Porque eventualmente va a quedar anticoagulado al menos unos 6 meses. ¿Cuáles son el INR meta? De 2 a 3, digamos lo más común, ¿verdad? Para lo que es tromboembolismo. Y ya para tratamiento un poco más indefinido, podemos irnos un poquito más abajo, ¿verdad? Pero igual siempre la meta comúnmente es de 2 a 3. Sobre todo cuando le damos tratamiento más de 6 meses a los pacientes en la consulta, es pacientes que ya han tenido algún otro evento trombótico. Entonces ya ahí se consideraría el riesgo de uno nuevo mucho más alto. Entonces ya uno pensaría en darles tratamiento de anticoagulación por, por, por mucho más tiempo. Y ahí se quedarán con la anticoagulación y siguen en control en la clínica de anticoagulados. Wells, acuérdense, Wells alto o intermedio, más sospecha clínica,
lo ideal es iniciar la anticoagulación de una vez. Ustedes coordinan de una vez el inicio del Clexane. Ok, esto es parte de lo mismo, ¿verdad? El paciente inestable, paciente estable, T masivo y submasivo, y más o menos lo que tienen que ir haciendo. Vean que aquí de una vez lo tira a trombolisis y tratamiento inmediato, y acá ya le da chancecito de hacer un poquito más, como por ejemplo el ecocardiograma desde emergencias o medir electroponinas, medir el dímero D y todo lo demás, ¿ok? Bueno, aquí sobre todo habla de lo que es la disfunción ventricular. Si no tiene disfunción ventricular, considerar lo que es la hospitalización, y estos son los que se van a ir más rápido para la casa. Después, si hay mucha disfunción, entonces esos son sobre todo los que tienen disfunción miocárdica, esos son los que comúnmente se van a ir a la OSI. ¿Por qué? Porque casi siempre esos son los que se van a inestabilizar o van a llegar inestables. Entonces, anticoagulación inmediata, tenemos la enoxaparina, como les dije, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, por lo menos unos 10 días, que es lo que nos deja ahí en el hospital Larlo. Iniciarle de una vez el tralape, digamos que a los 3 días, ¿verdad? Dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente. Y bueno, lo ideal sería el Fondaparinux a esta dosis, pero como les dije, nosotros no lo usamos, no tenemos. Después, en pacientes que, digamos que están con un riesgo un poquito más intermedio, tenemos lo que es el uso de la bomba de heparina. Esto es como lo que más cuesta al principio utilizar, sobre todo lo que son las infusiones eh, y las metas que hay que tener en cuenta. Entonces, tenemos lo de la bomba de heparina, se le da un bolo de 80 unidades por kilo, así, pap, está de una vez, y después se le deja la infusión empezando con 18 unidades por kilo por hora. Eh, la meta comúnmente se les dice que hay que estar monitorizando el TTPA, meta de 1.5 a 2.5 veces el valor normal. Entonces, ahí hay que estarlo monitorizando, hay que ir viendo cómo se baja, y después ir pensando también en el traslape. Después, bueno, aquí la infusión, cómo se les indica, ¿verdad? Sobre todo aquí en enfermería de Calderón, 25.000 unidades en 250, y ahí entonces se va titulando. Ahora, ¿cómo lo vamos titulando? Dependiendo de la meta que nos vayamos a poner. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí pusieron una meta que en este cuadrito, ¿verdad? Una meta que va entre 50 y 75, digamos, por eso más que todo por el TTPA que se utiliza. Eh, si se nos baja mucho el TTPA, entonces ahí le metemos un bolillo y le podemos aumentar 2 cc por hora. Vean que iniciamos más o menos dependiendo de la meta que habíamos puesto previo y la infusión que habíamos puesto previo. Entonces ahí se le sube un 2 cc, se le baja 2 cc, se le sube un cc, se le baja un cc, y vean que cada 6 horas se hace control. Entonces por ahí que hay una bomba de heparina por ahí puesta. Entonces es muy fácil. Hay gente que le da mucho miedillo porque sí, si se nos pasa mucho, el riesgo de sangrado es bastante alto. Pero si lo vamos controlando de esta forma, ¿verdad? Cada 6 horas, con los TTP, realmente es fácil manejarlo. Ya si nos da un TTP muy alto, más de 120, inclusive a veces nos sale ahí en el laboratorio, que en salió en más de 400, que no es cuantificable, de ahí lo que hace uno es suspenderlo. Aquí se suspende por 60 minutos, ¿verdad? Por 1 hora, a veces uno lo suspende por más horas, dependiendo de cómo salga, y se le baja la infusión. Y ahí se va titulando con respecto a cómo va el paciente, digamos, mejorando clínicamente, y de una vez se va pensando después en el traslape, pensando en que el paciente eventualmente se tiene que ir con anticoagulación oral. Eh, ok, entonces con respecto a la trombolisis, en paciente estable, esto tiene muchas aristas, ¿verdad? Hay gente que en paciente estable no prefiere no poner trombolisis, hay otros que dicen que más bien el estable es el que mayor se beneficia de la trombolisis, ¿verdad? Ustedes van a ver muchos criterios por ahí, varios estudios. Entonces, por ejemplo, en paciente estable se dice que reduce morbilidad, perdón, la hospitalización y las complicaciones ya estando hospitalizados, pero que no hay ningún cambio en la mortalidad.
Lo que sí se ha visto es que mejora mucho lo que es la difusión ventricular derecha, ya sea el paciente que lo tiene o que tiene un riesgo de generar una difusión ventricular por la hipertensión pulmonar que genera. Y paciente inestable, hay que hacerlo un poco, ahí sí, hay que hacerlo más agresivo, que ya sea de forma mecánica o farmacológica, ¿verdad? De lo que es la trombolisis como tal. Y la trombectomía solo se hace cuando hay contraindicación para la trombolisis. Eh, por decirlo así, se deja de último. Después, lo que es el tratamiento crónico, una vez que ya el paciente se le hace el traslape, digamos que ya se le va a dar salida, este cuadrito sí sería importante en el hecho de que si les toca irse a manejar alguna clínica anticoagulados afuera, que comúnmente en las clínicas les toca a los médicos generales, ¿verdad? Si hay internista, comúnmente le toca al internista, pero si no, lo que se hace es que se entrena al médico general y tienen que manejar la anticoagulación. Eh, Hay que iniciar la warfarina lo antes posible, ¿verdad? En el ámbito de nosotros, que es lo que tenemos, la warfarina. Para tromboembolismo pulmonar, dependiendo del riesgo, al menos de 3 a 6 meses, ¿ok? Si no tienen otro factor de riesgo que nos haga aumentarle el tratamiento por más tiempo, inclusive indefinidamente. Eh, Como por ejemplo aquí, riesgo de alta recurrencia, como trombofilia, sobre todo el SAF, ¿verdad? O cualquier otra trombofilia. TEP que no tienen alguna causa explicable, ¿verdad? O pacientes con cáncer, eso sí tienen tiempo indeterminado, y pacientes con varias eh, trombosis previas. El paciente con cáncer, de una vez les digo, no puede ser, o por lo menos no hay un alta evidencia de que con la warfarina va a tener un control adecuado. El paciente con cáncer siempre se tiene que ir con enoxaparina para la casa, que es lo que se ha visto que realmente funciona, ¿verdad? Este, y cuando son con warfarina, los otros casos, pues como les dije, 3 a 6 meses con INR metas de 2 a 3. Entonces, este cuadrillo lo que nos dice es cómo dar el seguimiento. Entonces, uno les da cita cada mes, cada 2 meses, dependiendo cómo les vaya saliendo el INR. Y esto del estudio RELY es como las pautas a seguir más o menos de las clínicas de anticoagulación. Usted le hace las mediciones de INR seriadas. Digamos, usted lo ve por lo menos mínimo cada 2, 3 meses, ¿verdad? Si van bien. Y aquí le dice más o menos cómo manejarlo. Por ejemplo, si un INR menos de 1.8, estamos por debajo de la meta. Entonces, lo que se dice es que usted le suma cuánto es eh, la dosis de semanal total. Por ejemplo, si usa 5 miligramos al día, entonces serían 7 días. Ya estamos hablando de 35 miligramos a la semana. Entonces, eso es lo que uno utiliza, más o menos. Eh, Al inicio se hace control temprano, una semanita, ahora se les da cita rapidito. Y si están muy salidos del rango, entonces usted le da 1 o 2 semanas para las próximas citas. Eso en el mundo ideal, ¿verdad? Obviamente en el mundo ideal. Si están estables, usted lo deja igual. Eh, si está muy cerca de la meta, les deja igual. Puede ser por alguna otra cuestión externa y le deja cita un poquito más antes. Y si ya se nos pasa mucho, ya ahí pensamos en vitamina K, ya pensamos en transfusión, eh, un plasma fresco y todo lo demás. Entonces, eso sí hay que mandarlos a emergencias y tienen un alto riesgo de sangrado. De hecho, en la clínica de anticoagulados, más de uno nos llegó así altísimo de una cita para otro, e inclusive más de uno nos apareció ya en el bus porque había sangrado por alguna situación. Entonces, esto sí es ideal, sobre todo los que uno ve que van muy descontrolados, sí es ideal como darle citas un poquito más seguidas. Entonces, esto es más que todo las pautas que se siguen, porque muchos de ustedes les va a tocar en un device llevar el control de la clínica de anticoagulados. Luego hablamos de lo que son los anticoagulantes orales nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, el Rivaroxaban, el Apixaban, ¿verdad? Que son el Eliquis y el Xarelto. Se puede utilizar para lo que es TEP en lugar de warfarina, y de hecho tiene un menor riesgo de sangrado. Obviamente no se controla, tiene las ventajas de que no tienen que estar viéndolo
muy seguido, no tienen que estar midiendo nada. Y el paciente se toma una dosis, por ejemplo, el Xareltos, una sola dosis al día y listo. Y ahí siguen, inclusive a veces se les da de alta en la clínica anticoagulados. Se empieza con una dosis más altita y después se titula y se le da una vez por semana. Después está el Eliquis, que es el Apixaban, que eso sí se da una vez por semana, una vez por día, perdón. El Eliquis, que es el Apixaban, que ese sí se da 2 veces al día, pero igual, o sea, si tienen la posibilidad de comprarlo, pues yo siempre les decía a los pacientes, si tienen la posibilidad de comprarlo, es mejor, ¿verdad? Y se nos reduce un montón de riesgos, sobre todo de algún sangrado mayor. Eh, Siempre que puedan recomendarlo, pues recomiéndalo, si el paciente puede comprarlo, ¿verdad? Después tenemos lo que es, ya esto es como terminando, tenemos ahora que está muy de moda lo que es la terapia ECOS, ¿verdad? Que ahora se está solicitando mucho desde agudos, paciente completamente inestable, que cumple criterios para UCI, e inclusive pacientes estables, pero que son intermedios, ahí ya están considerando la terapia ECOS. Entonces, la terapia ECOS prácticamente, así en resumidas cuentas, es un dispositivo que genera o que da fibrinolisis, ¿verdad? Tiene 2 catéteres, uno que es un transductor y otro que lo que hace es inyectar el medicamento con la fibrólisis. Entonces, lo que hace es que por medio del ultrasonido, como que va, entre comillas, como que va taladrando el émbolo, ¿verdad? Y metiéndole de una vez el fibrinolítico. Prácticamente lo que evita es que ese émbolo se deshaga y vaya a tirar émbolos por otros lados, ¿verdad? Este, digamos que es una terapia un poco más segura en lo que es el tratamiento inmediato en este caso, de un TEP, ¿verdad? Que es lo que se usa principalmente. Entonces, eso es lo que hace. O sea, si ustedes oyen ahí que ahora está muy de moda usarlo en el hospital, que tal paciente está en terapia de ecos, y hace eso prácticamente. Y eso se hace en hemodinamia, lo hacen los hemodinamistas, los de cardio principalmente. Ponen los catéteres, llegan a donde está el coágulo, ¿verdad? Que comúnmente tiene que ser un coagulillo más grande para poder ponerle digamos, el transductor que tira las ondas de ultrasonido y va metiéndose prácticamente como taladrando ese émbolo y ahí le va metiendo un fibrinolítico. Comúnmente tiene que durar este tratamiento unas 24 horas. Ya después de 24 horas ya se le sigue con el tratamiento normal. Eh, pero sí, ahí como también usa firinolisis, también tiene riesgo de sangrado, obviamente. Y se usa también un bomba de parina, en ese caso para ayudarle a lo que es la anticoagulación. Y estos pacientes comúnmente o están agudos o se van de una vez para la UCI. Entonces, es como un poquillo más difícil que los vean, tal vez los agarren más en agudos antes de irse para cuidados intensivos. Y ahora está muy de moda porque por ahí anda la empresa, entonces van a ver que hay muchos pacientes que van a estar con terapia ECOS. Prácticamente eso es lo que les traía, muchachos. Más que todo para que se familiaricen un poco con lo que es el tromboembolismo, ¿verdad? Y que van a haber muchos casos. Sobre todo los que van a rotar en interna siempre van a tener algún caso de tromboembolismo y ahí van a ver cómo se va manejando. Eh, y lo van comparando con esto, ya ven las escalas y todo lo demás. Este, bueno, pacientes de Heria también por ahí y sobre todo en emergencias. Esos son como los 2 servicios donde van a ver los tromboembolismos. Ahora, bueno, ahora que están también con esto del COVID, de factores de riesgo del COVID para tromboembolia, eso es un factor de riesgo muy alto, igual porque genera alteración tanto o sea, hipercoagulabilidad, estasis y todo lo demás, lo de la triada de Virchow, se ve que se genera también con el COVID. Entonces, muchos pacientes que están con COVID tienen un riesgo, ya por solo el hecho de tener COVID, tienen un riesgo elevado de hacer tromboembolia. Muchos pacientes llegan a emergencias después de haber estado con COVID completamente estable en su casa, que pasaron tranquilos, a los días llegan con algún dato de una embolia, ya sea por trombosis venosa profunda, que se ve mucho en miembros superiores, no solo en miembros inferiores, o datos ya de un TEP post-COVID. Ya han habido varios en la UCI, ¿verdad? Pacientes que han estado completamente tranquilos en su casa pasando el tiempo de aislamiento del COVID,
y después llegan con tromboembolismo. De hecho, mi hermano le dio COVID y yo de una vez le di profilaxis. Eso no está bien descrito, pero ante las dudas de una vez yo le había dado profilaxis con Clexane por unos días, como por una semana y media, ¿verdad? Y y sobre todo pacientes también que se ha visto que tienen un riesgo inherente. Por ejemplo, ya había visto pacientes con mujeres jóvenes que no se conocía que tuvieran alguna trombofilia. Entonces, por ahí le salió que llegó con un TEP, una paciente que no tenía nada de antecedentes previos, que le había dado solamente COVID y de ahí resultó que tenía un SAF ya una vez estudiándola. Entonces, el SAF junto con el COVID le fue peor. Entonces, para que lo consideren también por ahí. Y sobre todo, eso ha aumentado mucho los casos de embolismos como tal. Bueno, ya saben más o menos cómo manejarlo, cómo controlarlo después, qué es lo que les va a tocar a ustedes, cómo llevar el control crónico de los pacientes y por lo menos cómo agarrarlos ahorita en emergencias ustedes que van a estar en el consultorio 1, ¿verdad? No sé si tienen alguna preguntilla por ahí. ¿Cómo estamos, muchachos? Todo claro, Doc. Sí, todo bien. Sí, sí. Ok, excelente, excelente. Muchas Perfecto. gracias. No, con gusto, vean, les prometí que no íbamos a durar más de 40 minutos. Ahí está. Bueno, ahí cualquier cosa, ya saben, si ocupan ayuda para algo, alguna duda ahí en salón o algo así. Yo a veces me veo medio seriezón, pero no, todo bien, tranquilo. Entonces, ahí con mucho gusto, ¿está bien? Perfecto, gracias. Gracias, Bueno, Doc. bueno, hasta luego, que estén bien. Nos vemos.